Buenas tardes, hermanos. Gracias nuevamente por estar pendientes de este tiempo de estudio de lo que era antes el servicio de damas presencial, de ahora de manera virtual, esperando que en el tiempo oportuno del Señor Él nos abra las puertas para volver a reunirnos. Mire, estamos ya a 2 días del segundo mes, del penúltimo mes del año, y sabemos que todavía hay muchas bendiciones de Dios esperando para nosotros, cosas que aún no hemos podido recuperar, que el Señor ya declaró y que esperamos en el nombre de Jesús, que con nuestra fe podamos todavía alcanzarlas y arrebatarlas. Mire, meditando un poquito en el tiempo en el que estamos viviendo, realmente estamos viviendo un tiempo glorioso. Mire, no por la pandemia y por todas las cosas negativas, sino porque mucho de lo que estamos viviendo son profecías que habían quedado escritas en la palabra, ¿verdad? La palabra profética más segura acerca del tiempo final. Y a nosotros nos tocó vivir. Por más de 2000 años, mucha gente leyó la palabra, escuchó, entendió o tal vez no entendió, ¿verdad? Pero sabía esas señales y las estamos viviendo, y no de manera aislada, sino una a una, como muy marcadas. Por ejemplo, cuando le preguntan al Señor Jesucristo cómo será la venida del Hijo del Hombre, Él dice, ¿verdad? Como en los días de Lot, ¿verdad? Y cuando vemos los días de Lot, vivían realmente una época de sodomismo, ¿verdad? De homosexualidad, que ahora la estamos viendo de una manera tan descarada, tan abierta y tan libre. Y tal vez nos pudo haber pasado como la historia de la rana, ¿verdad? Que se pone una olla y se pone una rana dentro de la olla. Y se le pone fuego y poco a poco se va subiendo el volumen del fuego, y cuando la rana se da cuenta, ya se coció. Pero si la hubieran metido en el agua caliente desde el principio, la rana brinca. Entonces, de alguna manera se ha ido incrementando el volumen de las cosas, de los pecados de Sodoma en los que estamos viviendo, pero realmente ahora están pues tan públicos, ¿verdad? También cuando le preguntan al Señor Jesucristo cómo será tu venida, Él dice como en los días de Noé. Y dice, ellos comían y bebían y se daban en casamiento. Yo lo entendía de alguna manera también como estaban en su diario vivir, en sus situaciones, en su realidad, y no se dieron cuenta. No oyeron la voz del predicador que estaba anunciando que venía un tiempo de destrucción, en el caso de Noé. No se dieron cuenta de las señales como el gran arca que estaba construyendo. No se dieron cuenta por estar metidos en su mismo rollo, digámoslo así. Y eso es lo que está sucediendo. Mire, muchos, incluso cristianos, los del mundo, pues no se les ha alumbrado, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero cristianos, hijos de Dios, que han recibido la revelación, están embobados, si se puede decir así, en su diario vivir, en sus situaciones cotidianas, planeando bodas, que no quiere decir que esté malo, ¿verdad? Comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, como dice, ¿verdad? Pero descuidando todo el entorno espiritual que se está moviendo, ¿verdad? Y mire, yo creo que el Espíritu Santo habla a tiempo y afuera de tiempo, y Él nos está hablando por voces de varios predicadores acerca del tiempo final en que estamos viviendo, para que no nos suceda lo que le pasó a las 10 vírgenes que relata el libro de Mateo 25. Acompáñeme, Mateo 25, verso 1. Esta es la Biblia Arcas Fernández, dice: la venida del reino de Dios se puede comparar a 10 muchachas que en una boda tomaron sendas lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Entonces, mire, me llama la atención porque cuando el Señor Jesucristo y cuando Juan el Bautista, digamos, como con el nuevo pacto, con el nuevo tiempo, lo primero que se predicó y lo que se decía, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha venido, el reino de los cielos está aquí. Y al tomar ese reino de los cielos nos habla de la nueva etapa que nos toca a nosotros vivir como iglesia en ese nuevo pacto. En el antiguo pacto no se mencionaba así tan abiertamente como en el nuevo pacto. Y me llama la atención porque dice la parábola de las 10 vírgenes, dice la venida del reino de Dios o el reino de los cielos y otras versiones se puede comparar a 10 vírgenes. Está hablando de 10 vírgenes que van a ser preparadas o que están esperando una boda. Y cuando vemos nosotros el número 10 en la Biblia, significa totalidad. Entonces yo veo aquí a la totalidad de la iglesia novia, que sabe que hay una boda, que sabe que se acerca la boda, y toda la iglesia que entiende esto empieza a prepararse para la venida del Señor. Pero mire, vamos a ver aquí 2 aspectos. Lo primero es que las 10 vírgenes sabían que el Señor venía, y las 10 lo estaban esperando, y las 10 de alguna manera se prepararon, tal vez no de la mejor manera, pero tomaron cierto tipo de preparación y salieron a recibir al novio, dice. Sin embargo,
Acompáñenme al verso 2. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, 5 de ellas eran necias y 5 de ellas eran sabias. Lo que me permite aquí tal vez entender dos actitudes que pueden estar presentes en la iglesia que espera la venida del Señor, la iglesia que anhela esas bodas, la iglesia que sabe que se acerca una boda. Y aquí quisiera parar un ratito. Dice que 5 eran sabias y 5 eran necias. Acompáñenme a Proverbios 14:16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Entonces, mire, tomemos la primera actitud, la actitud de una iglesia sabia, de una novia sabia, de un hijo de Dios sabio que está esperando la venida del Señor. Y dice aquí, teme y se aparta del mal. Entonces, mire, vemos versos paralelos a este que dice, el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve venir el mal y se aparta, pero miremoslo ahorita desde el punto de vista como de la iglesia novia, la iglesia que espera el amado. La iglesia que sabe que el Señor está cerca y se aparta. ¿Qué quiere decir apartarse? Acuérdense que santidad es apartarse para Dios. Y la semana pasada, me parece que hace como 2 semanas, estuvimos hablando acerca de la purificación de la novia y de llegar a la estatura y de limpiarnos cada vez más y de prepararnos. Yo creo que el Señor nos sigue recordando, vengo pronto. Sé esa iglesia sabia, sé esa mujer sabia, sé ese hijo de Dios que decide apartarse, que decide consagrarse, que decide no contaminarse con los placeres del mundo, que decide limpiarse más, ¿verdad? Que aunque esté limpio, se siga limpiando. Pero dice, el necio es arrogante y descuidado. Y cuando vamos a ver la palabra arrogante o descuidado, la Reina Valera traduce, el necio se arrebata y confía. Entonces, mire, vamos a ver ahorita lo que significa arrebatarse, según esta palabra que traduce la Reina Valera, y arrogante, que es también la que traduce la Biblia de las Américas. Esta palabra arrebatarse o arrogante es la palabra hebrea 5674, que es avar, que significa transgredir, quebrantar, infringir un pacto, acuerdo o mandamiento. Entonces, mire, aquí me permite a mí ver o me permite entender que cuando hablamos de la actitud de las 5 o la mitad, digámoslo así, de esa iglesia que espera a su amado, pero que tiene esa actitud de necedad en su corazón, esa actitud arrebatada, esa actitud arrogante, me permite pensar con esta definición que es una iglesia que conoció a Cristo, que tuvo, porque dice que rompe el pacto, o sea, tuvo un pacto, tuvo un encuentro con el Señor, pero en su vida arrebatada, transgrede el pacto, lo rompe, peca, cae. Y mire, no se trata de señalar en este momento, sino que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo y nos está diciendo, si hay actitudes en tu vida o en tu vida, porque cada quien nos vamos a juzgar a nosotros mismos, ¿verdad? De esta necedad, digamos, de esta arrogancia, de este arrebatamiento, y has transgredido el pacto, te pasaste de los límites, dice, rompiste ese pacto. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y dice la palabra que quien confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y el Señor nos está hablando en este momento, diciéndonos de alguna manera por medio de su Espíritu Santo, vengo pronto, hay una boda, tú eres mi amada, tú eres mi iglesia, tienes una promesa de boda para tu vida. Si te das cuenta y abre tus ojos a las señales que estás viviendo, mi venida está más cerca de lo que habíamos creído. Y es tiempo de que, ok, si fallaste, si transgrediste, si rompiste, si te pasaste los límites, hay suficiente misericordia y gracia para tu vida, para que en este momento te puedas volver al Señor y decirle, Señor, perdóname. No importa si tu pecado es demasiado grande a tu vista, ¿verdad? Mire, el enemigo, que el Señor lo reprenda, es astuto. Y no le vamos a echar toda la culpa a él, ¿verdad? Pero él pone la zancadilla, digámoslo así, él pone la trampa. Y la naturaleza, la carne que todavía hay en nosotros, puede ser que te arrastre y te haya hecho pecar. Y luego de que pecaste y que caíste y que te sientes ahora pues acusada, está encima el enemigo señalándote, diciendo, no, es que lo que hiciste sí, tanto amor de Dios y que tú le fallaste. Mira todo lo que Dios ha hecho y volviste a caer, porque puede ser que incluso tu pecado sea recurrente. Pero dice la palabra, 7 veces cae el justo y aún de la 7ª su Señor lo levanta. Es el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, quien te tiende la mano y te dice, levántate. Y en esta oportunidad, por medio de su Espíritu Santo, te está diciendo, levántate. Hay suficiente misericordia. Hay perdón todavía para tu vida. Mi sangre
es suficiente para cubrir tus pecados pasados, presentes y futuros. No para que sigamos pecando, pero para que sepamos que si hemos fallado, si volvimos a caer, abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra. Jesucristo es justo. Entonces, si hay ciertas actitudes, nuevamente te recuerdo, de necedad, digamos, de arrogancia, de arrebatamiento, y te llevaron a fallarle al Señor, te llevaron tal vez le dijiste, Señor, yo ya no quiero volver a caer en este pecado, yo ya no quiero fallarte más, yo quiero conservarme limpio para ti, santo para ti, apartado para ti, y en ese camino fallaste. Misericordia de Dios hay para ti este día, este momento, para que tú confieses tu pecado y alcances la misericordia de Dios. Y mire, y la otra actitud que menciona de la iglesia necia, dice, es descuidado y desconfiado. La palabra confiado significa estar confiado, estar desprevenido o estar demasiado confiado. Y entonces aquí me permite a mí ver dos cosas. Mire, las 5 vírgenes, las necias que menciona o las imprudentes, como lo mencionan algunas versiones, estaban demasiado confiadas. Tal vez demasiado confiadas en que el Señor todavía no venía, en que faltaba mucho. Mire, el enemigo nos puede tratar de hacer creer, o incluso con falsos predicadores, que no, que eso va a pasar, esto todavía no son las señales, que el Señor todavía no viene, que todavía falta esto, que todavía falta lo otro, incluso tal vez con textos bíblicos de alguna manera, haciéndonos creer que faltan cosas para que venga la venida del Señor. Mire, independientemente de eso, la verdad es que la palabra dice el día y la hora nadie lo sabe en ese momento, pero no dice que nadie lo sabrá. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a ir revelando para que nosotros podamos estar preparados y no ser tomados desprevenidos. Pero independientemente de eso, yo creo que cada uno puede ser que el Señor venga hoy en la noche por tu vida, mañana, y aunque diga reprenda, el Señor ya tiene el control de cada una de nuestras vidas. Debemos de procurar que cada día estemos en paz con Dios, estemos agradándole al Señor, estemos listos para que si nos llaman, podamos subir delante de Él y no salir avergonzados al presentarnos delante de Él. Entonces, mire, estas necias estaban demasiado confiadas. Tal vez creían que el Señor no venía, o tal vez creían que estaban bien, que estaban limpios, que no le fallaban al Señor. Mire, yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo era religiosa. Yo cumplía mi religión en la que había nacido y procuraba, como me enseñaron, ¿verdad?, confesarme cada cierto tiempo, tratar de no pecar, Yo pensé de veras que yo estaba pilas, ¿verdad? Y cuando el Señor me rescató y hablaban del pecado en la iglesia y hablaban de a mí el Señor me rescató del lodo cenagoso, del fango. Y, mire, yo en mi arrogancia, si se puede decir así, decía, ala, pobrecito. Yo, gracias a Dios, estaba bien. Yo, gracias a Dios, no había pecado. Yo, gracias a Dios, no cometía faltas. Yo, gracias a Dios, no mentía. Y sacaba mi lista de cosas buenas. Puro el fariseo, ¿verdad?, justificándose. Y en su misericordia el Señor me permitió ir entendiendo e ir abriendo mis ojos y darme cuenta de dónde Dios me había rescatado. Porque la palabra dice, ¿verdad?, porque todos pecaron, dice. No importa si el pecado era grande o pequeño, todos. Y estábamos alejados de la presencia de Dios. Y en su misericordia, Cristo, en su sacrificio perfecto de la cruz, fue el puente de alguna manera que nos permitió acercarnos al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre que nos ama, aquel que en el momento que aceptamos el sacrificio perfecto de Cristo, nos empieza a llamar sus hijos. Entonces, mire, puede ser que tal vez esa parte de la iglesia arrogante, digamos, pueda decir, no, si yo voy al servicio todos los domingos, no, si yo ayuno 3 veces a la semana, no, si yo no le hago mal a nadie, no, si yo no esto, no, y saque su lista de cosas buenas y usted crea que está bien con el Señor. Pero dice la palabra, ¿se acuerda que lo hablamos? El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, dice, que se siga ensuciando. Entonces, yo considero que día a día debemos de presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, muéstrame incluso aquellos pecados que me son ocultos. Muéstrame aquellas faltas, aquellas transgresiones en las que todavía no he alcanzado la estatura que tú esperas de mí. Porque entonces, si no lo hacemos, podemos creer que estamos bien y estaríamos en esta actitud de las vírgenes demasiado confiadas, demasiado relajadas, y cuando Él venga nos va a agarrar desprevenidos, como dice una de las definiciones.
Mire, acompáñeme al verso 3 al 5, esta es la Nueva Traducción Viviente. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite, aunque llevaban, pero no llevaban suficiente, de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Y mire, aquí quiero parar y ver que, por ejemplo, las 5 necias, digamos, llevaban aceite, pero se confiaron, ¿verdad? Como dijimos, estaban demasiado confiadas y dijeron, esto nos alcanza. Las otras dice que fueron demasiado sabias, demasiado prudentes y llevaban aceite extra. Estaban pilas, digamos así, 100 puntos en el examen en cuanto a diligencia. Pero dice que todas se durmieron. Y aquí es donde me preocupa un poco más, porque está hablando de una totalidad de iglesia, buscando al Señor, sabían que había boda, anhelando su venida, preparados para la venida, pero se quedaron dormidas. No se dieron cuenta cuando llegó el amado. Y mire, hay una versión que dice que cuando el esposo regresó, las encontró a las 10 dormidas. Y las 10 ya no entraron a la boda porque ya venía casado. Dice que 5 fueron echados fuera y 5 entraron al banquete. Pero el novio ya venía casado. El esposo, lo menciona, ya venía casado. Entonces, me preocupa un poco más el hecho de ver cómo está nuestra condición en cuanto al pecado, en cuanto a fallarle a Dios, en cuanto a nuestro caminar, pero en cuanto a nuestro despertar, ¿cómo estamos con el Señor? ¿Será que estamos despiertos, con los ojos abiertos? ¿O será que hemos caído en un sueño, en un acomodamiento, en un dormir y no nos hemos dado cuenta de que el Señor está hablando ahorita a tiempo y decir, despiértate? Y como dice Efesios 5:14, acompáñame. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y mire, aquí vamos a ver 2 situaciones diferentes. La primera dice, despiértate tú que duermes. Y acuérdense de las 10 vírgenes que estaban dormidas. Entonces, de alguna manera, que por medio del Espíritu Santo puede llegar esta palabra de poder y resople en nuestros corazones, se oiga esa certeza de, si estás dormido, despiértate. Despiértate, vamos a ver qué actitudes pueden de alguna manera demostrar que estamos dormidos para que con la ayuda del Espíritu Santo nos lo pueda señalar, ver y cambiar en el nombre de Jesús. Pero también dice, levántate de entre los muertos. Y cuando habla de levantarse, habla de alguien que tal vez cayó, pero no solo cayó, sino que está en medio de muertos. Y si hacemos esas 2 situaciones, o a la iglesia que necesite atender esas 2 situaciones, dice, entonces te alumbrará Cristo. Vamos a ver ahorita la definición de despertarse, de dormir y de levantarse. Acompáñeme a despertar. Despertar es la palabra griega 1453, que es egeiro, y significa despertar, levantarse del sueño de estar sentado o acostado, de enfermedad, de la muerte, de la oscuridad, inactividad, ruina o no existencia. Enderezar, resucitar, ponerse en pie o incorporarse. Y mire, quiero que vamos aquí paso por paso. Cuando dice despertar, hablamos de estar dormido, ¿verdad? Y no darnos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Mire, de las sobrenaturalidades que estamos contemplando. Por mucho tiempo se nos ha enseñado en la iglesia, el apóstol nos ha predicado acerca de los 7 escenarios de los cuales tenemos que estar pendientes. Porque han sucedido situaciones, los 7 escenarios son la tierra, Israel, el mundo y las demás que hemos aprendido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ha sucedido una señal en Israel, pero ninguna en todo lo demás. Pero de repente hay unas señales en los cielos, por ejemplo, pero no hay señales en lo demás. Sin embargo, ahorita se van juntando cada vez más las señales y en cada uno de los escenarios. Es como, mire, yo no sé si usted alguna vez hizo rompecabezas, de aquellos que tenía como cajas chinas, creo que se llaman, en las que tienen que ir alineándose piezas y traba una, luego mueve la otra y luego la otra, y cuando todas se ponen en el lugar preciso, se abre. Pues algo así, el escenario, el mundo, el cosmos, el cielo, Israel, lo político, todas las naciones se están dando y alineándose como ese rompecabezas para que cuando todos encajen, se dé lo que hemos estado esperando. Pero nosotros necesitamos estar despiertos, con los ojos abiertos,
para entender que lo que está pasando, que esta pandemia no fue casualidad, no fue que de repente brotó, sino que hay algo, hay alguien, hay potestades atrás de todo esto, moviendo las piezas para crear de alguna manera una situación caótica. Mire, hace poquito me comentaba mi esposo también que se espera una crisis mundial de energía. Y así van a empezar a venir situaciones que nos van a romper con lo que estábamos acostumbrados, que van a cambiar la forma de cómo hemos vivido e irse cambiando la nueva normalidad que ya empezamos a ver en diversas situaciones, no solo en cuanto a la enfermedad. Y esto como parte estratégica del enemigo para que se levante un nuevo orden mundial. Alguien que diga, miren, ya que todo cambió, tengo la solución para volver a la normalidad, o yo los voy a guiar por el camino que vamos a tomar. Y ojo, porque esto hemos sido enseñados con tiempo. Ese nuevo orden mundial no es nada más ni nada menos que la antesala para el anticristo y para todo lo que se viene con la tribulación y la gran tribulación que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, ya no deberíamos de ver. Mire, es más o menos, perdóneme la comparación, pero es más o menos como las 10 vírgenes. Ese tiempo que las 10 vírgenes estaban esperando al amado y que se durmieron todas. Mientras eso pasaba, la amada se fue, se casó y regresó. Ese es nuestro anhelo, que seamos la esposa que se va mientras están todos aquí, no como escapistas, pero mientras está lloviendo aquí a todos los que no despertaron. Y cuando regresemos ya casados con el Señor. Dice, levantarse del sueño, de estar sentado o acostado, acomodado o inactivo. Esas son las definiciones que leímos. Y mire, cuando dice, despierta tú que duermes, está diciéndonos, tal vez, mire, para muchos, esta pandemia, yo creo, para todos más bien, esta pandemia fue crucial, fue decisiva, fue, no sé si la palabra es definitoria, pero entiéndame la idea, ¿verdad? Que ayudó a que los hijos de Dios, a que nos definiéramos para buscar al Señor con todas nuestras fuerzas o para acomodarnos al mundo, para sentarnos. Y mire, y el Señor está diciendo, despiértate, sal de esa comodidad, sal de estar inactivo. Mire, por mucho tiempo dejamos de servir, pues algunos dejaron de servir, ¿verdad? Porque no había oportunidad de servir porque no estábamos congregando. Pero es tiempo que le digas al Señor, Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? Mire, yo tengo la bendición del grupo de damas y pues no nos hemos podido reunir. Y las hermanas están, hermana, cuando nos juntamos ya me hace falta servir, yo quiero servir. Pues mire, en lo que estamos en este tiempo, nos seguimos comunicadas por medio de un chat y empezamos a ver la necesidad de peticiones que habían. Y ponían peticiones, nos enviaban para orar. Entonces empezamos a hacer como a delegar a una hermana, porque a veces entre todos los mensajes se nos pasaban las peticiones. Entonces, que una hermana se tomara el privilegio de pedir, de juntar todas las peticiones y en la noche presentarlas todas juntas para que cada quien ya en su tiempo de oración en la noche, en la mañana, oráramos por ellas. Y mire, se volvió como un privilegio. Y al principio, pues yo empezaba, hermana, mire, usted me apoya, con mucho gusto, hermana. Ahora, hermana, por favor, yo quiero la próxima semana. Hermana, deme el privilegio. Porque es ese anhelo de servirle al Señor. Y yo creo que es parte de despertar ahorita y decir, Señor, ¿en qué te sirvo? ¿Cómo hago para servirte? Tal vez todavía no podemos llegar presencialmente y de alguna manera los servidores de la iglesia se redujeron en número por la misma distanciamiento y todo, pero en algo le puedes servir al Señor. Tal vez en predicar el evangelio, en decirle, Señor, yo me dispongo delante de ti y tú úsame para llamar y bendecir a aquel necesitado, tomar el teléfono, una llamada. Tal vez hay una hermana que se ha aislado y con una llamada tuya decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? ¿Puedo orar por ti en algo? Solo llamo para bendecirte. Algo. El Señor te quiere activar de nuevo y volver, salir del acomodamiento. Mire, es bien fácil, hermano. Encender la televisión. Algunos pues en chancletas, ¿verdad? Otros pues sí se arreglan y se ponen en un lugar especial y alaban al Señor y buscan al Señor. Pero es bien fácil desde la casa. Pero tal vez es tiempo ya de salir del acomodamiento y empezar a congregarnos. Y aunque está un poco complicado porque pues está reducido el número, pídele al Señor la gracia, el tiempo, la estrategia para volver otra vez y salir de esa comodidad. Y mire, decía también salir de la enfermedad. Y yo sé que hablo de enfermedad espiritual, pero mire, yo me ponía a pensar y en la iglesia el apóstol lo bromea así de alguna manera o le pusimos de etiqueta de decir, lo picó el sonpopo. Y eso significa que tal vez alguien oyó
algún comentario que no tenía que oír, oyó un falso profeta, una falsa enseñanza y lo picó el zumpopo y ahora empezó a pensar diferente, le dio cabida a su mente para empezar a dudar de las cosas. Le voy a poner un ejemplo. Mire, el diezmo, la cobertura, el bautismo son de gran bendición, el velo son de gran bendición y son regalos que Dios dejó para su iglesia novia, para su iglesia amada. Y como son de gran bendición, hay mucho ataque del enemigo. Entonces hay incluso falsos predicadores que usan su púlpito para predicar en contra del diezmo, en contra del velo, en contra de la cobertura, y tal vez alguien escuchó algo acerca del velo, que lo que quieren es sojuzgar a la mujer, que lo que quieren es, y le picó el zompopo y está enferma espiritualmente. Y el Señor le dice hoy, levántate, despiértate de esa enfermedad, despiértate de ese engaño en el que fuiste atrapada y pídele al Señor que se te ilumine, que se te abran tus ojos y que la luz de Cristo te ilumine para que te sea revelada la verdad de Dios y entonces puedas empezar a ponerlo en práctica en tu vida. La cobertura, mire, es de gran bendición y también es muy atacada. Porque sí, lo que quieren es controlarlo, lo que quieren es que usted se anote ahí, y usted ya pertenezca, ya hagan grupo, ya hagan número. No, mire, no tiene idea espiritualmente en el mundo lo que significa el decir yo estoy bajo autoridad, yo estoy bajo cobertura. Es como cuando un niño, tal vez con sus amigos jugando y se le levanta uno más grandote a tratar de pegarle, a tratar de molestarlo. Si el niño se para y por muy fuerte que trate de hacerse, si el otro es más grande, lo va a golpear. Pero si de repente sale el papá y se para a la par del niño, ¿usted cree que el grandote le va a hacer algo? No, por lo general es más cobarde y sale corriendo. Pues ese es el enemigo. Si usted se para solo, posiblemente le haga una arrastrada. Pero si usted reconoce autoridad aquí en la tierra, autoridad de Dios primero, ¿verdad? Pero aquí en la tierra, que Él dejó delegado, como dice la palabra, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el enemigo cuando vaya a querer zarandearlo, va a ver que usted está cubierto y va a ver que hay 5 detrás de usted que lo están cubriendo. Y mire, va a huir como cobarde que es. Así que si le picó el zompopo, no es parte del mensaje, pero ahí sí que todo por el mismo precio. Si le picó el zompopo en algún área y que usted había creído y que de repente en este adormecimiento empezó a dudar, empezó a desviarse, empezó a creer que se había equivocado, vaya delante del Señor, delante del trono de la gracia y diga, Señor, explícame. Señor, revélame. No voy a dejar que la confusión entre a mi vida. Yo quiero despertarme y quiero que tú me levantes de esta enfermedad. También dice de muerte, despertarse de la muerte, y habla de una muerte espiritual. Y mire, cuando habla de muerte espiritual, nosotros sabemos que, como dice la palabra, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, puede ser que alguien haya pecado y esté en esa condición, tal vez no muerto, porque si él creyó en Cristo, y con Cristo hemos sido resucitados, pero sí está de alguna manera como la hija de Lázaro, dormido, y necesita levantarse, necesita despertarse. Y para esa persona es el mensaje, decirle, levántese, despiértese, tome su camino, póngase en pie. Pero también puede ser que alguien no le haya amanecido, como decimos nosotros, ¿verdad? No le haya sido revelada la verdad y no haya recibido a Cristo en su corazón. Esa persona está muerta, porque así lo dice la palabra. Y hoy el Señor le está diciendo, es tiempo de despertar de los muertos, es tiempo de levantar. Es tiempo de rendir su vida al Señor y al final vamos a hacer una oración para que usted entienda que no es una religión la que estamos predicando, sino que estamos predicando el reino de los cielos y que el reino de los cielos se ha acercado y usted tiene el privilegio, la bendición, el derecho de escoger ser parte de ese reino de los cielos. Mire, significa también enderezar. Puede ser que en ese despiértate es enderezar. Puede ser que en este momento tal vez empezaste a desviar el camino. Tal vez empezaste a acomodarte, bajar la guardia y te fuiste torciendo y desviando. Hoy el Señor le dice, endereza tus pasos, busca las sendas antiguas, busca las sendas solam, recuerda lo que fue predicado a tu vida, recuerda lo que creíste y lo que fuiste enseñado, volviendo nuevamente a la cobertura, al velo, cualquier verdad que te haya sido revelada y que te han tratado de quitar. Regresa a esas sendas, endereza tu camino. Y como hablábamos, menciona 2 tiempos, ¿verdad? Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Esa palabra duermes significa acostarse para descansar, quedarse dormido, indiferencia carnal a las cosas espirituales de parte de los creyentes, una condición de insensibilidad a las cosas divinas, involucrándose en ello en conformidad con el mundo. Entonces, mire, quedarse dormido.
estaba bien, estaba de pie. Yo no sé si a usted le ha pasado, pues yo espero que no sea los que se quedan dormidos en cualquier lugar, ¿verdad? Mucho menos en la iglesia. Pero tal vez usted está viendo una su película de lo más emocionante, balazos y cuentazos por todos lados, bombas y cuando siente se queda dormido. Y mire, eso nos puede pasar en lo espiritual. Estamos caminando en el Evangelio, emocionados en Cristo, siguiendo, no emocionados como emoción solamente, sino creyendo, gozosos, y de repente, ¡pum!, el mismo cansancio del mundo, las cargas que puedas estar llevando, los problemas, el desierto, te podría causar ese adormecimiento. Y hoy el Señor dice, levántate, despiértate. Pero también significaba indiferencia carnal a las cosas espirituales. Y mire, aquí es como Esaú, que despreció lo santo por lo profano, que despreció lo que valía por lo temporal. Y entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque a veces, y se ha predicado un reino terrenal, ¿verdad? Aquí y ahora, disfrutar los placeres de este mundo, ya en la otra vida no sé qué va a pasar aquí, eso es lo que tengo. Y mire, eso es es estar dormido, el no darse cuenta, el despreciar, dice, una condición de insensibilidad a las cosas divinas, involucrándose en ello en conformación con el mundo. El que hace eso se convierte en amigo del mundo y enemigo de Dios. Empiezan a ver lo atractivo del mundo. Y mira, aprovechando, ya estamos a un mes y pico de la fiesta, como bromea el apóstol, ¿verdad? Como dice la canción, la época más maravillosa del año, ¿verdad? Donde se ve atractivo celebrar esa fiesta, donde se ve inofensivo hacerlo, participar de ello. Tal vez la que acaba de pasar de Halloween, pues por los disfraces y todo, pues espero que ya no participe, si usted es hijo de Dios, que ya no se disfrace ni siquiera de angelito, ni de Superman, ni de nada, porque se está haciendo partícipe con ellos. No está viendo la realidad espiritual que hay detrás de todo eso, que no es de bendición para su vida. Lo mismo con la fiesta del jojojo que viene. Mire, se puede ver bonita, se puede ver atractiva, pero el trasfondo espiritual que lleva, en el nombre de Jesús, que sean abiertos sus ojos y que se despierte para que pueda ver lo que eso significa y el daño o el prejuicio el no beneficio que puede traer para su familia, sino el daño. Y dice, es el ser insensible a las cosas divinas, el que tal vez no siente, como una especie de lepra, ¿verdad? Lepras pierden sensibilidad en sus dedos, ¿verdad? Entonces pueden estar viviendo el entorno negativo, pero son insensibles y no lo pueden sentir. Entonces despierta sus sentidos espirituales, despierta tus ojos que el Señor despierta tus ojos para que puedas ver el mundo espiritual y lo que va involucrado en eso. Mire, Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Entonces, aquí veo a la par del pasaje que vimos de las vírgenes de Mateo 25, cuando todas se durmieron. Nosotros no, el llamado es, no te duermas tú como todo el resto de la iglesia que se durmió. Despiértate, vela y sé sobrio. Y no vamos a analizar ese verso ahorita, sino que vamos a ver un verso paralelo, como que fuera la continuación al que leímos, aunque yo sé que está en otro capítulo. Marcos 13:36 dice, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Juntemos esos dos versos. Por lo tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. No sea que venga el Señor de repente y nos encuentre dormidos, como a las vírgenes, que llegó y estaban dormidas. Entonces es tiempo de pararnos, de levantarnos, de sacar todo adormecimiento, todo cansancio de nuestra vida. Y mire, cuando habla Marcos 36, empieza el título de ese capítulo, nadie sabe el día y la hora. Y está narrando que hace la comparación de un hombre que se va y deja a sus siervos a cargo. Y les dice que vigilen, al portero le dice que vigile, que se mantenga despierto, porque cuando él venga de repente, en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo esperemos, al sonar la trompeta, los encuentre dormidos. Y entonces yo creo que estamos a las puertas, hermanos, de estar preparados, nosotros y nuestra casa, porque mire, a los que somos papás, nosotros y tenemos hijos, nos van a repetir cuentas de nuestra viña, no solo de nuestra persona. Yo sé que cada uno toma sus decisiones, pero nosotros debemos de velar por las situaciones que se están dando en nuestra casa, de enderezar las situaciones que necesitamos enderezar, de despertar las cosas que necesitan ser despertadas. Y si por algún momento, por nuestro acomodamiento, por nuestro dormitar, hicimos que nuestra casa bajara la guardia
hicimos que nuestra casa se enfriara y se acomodara. Es tiempo de que despertemos nosotros y despertemos a todos los que están en la casa dormidos y empecemos a predicarles, a enseñarles, la venida del Señor está cerca. Es tiempo de estar preparados. Mire que se acercan las bodas y a su esposa está concedido el vestido lino, blanco y resplandeciente, para que anhelemos ese vestido, nos preparemos, nos limpiemos, para que cuando Él venga nos encuentre listos. Efesios 5:14, en la segunda parte que leímos, dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, mire, le está hablando, entiendo yo, a una iglesia, a sus hijos, porque no dice levántate tú que estás muerto, sino levántate de entre los muertos. Tú ya habías sido resucitado, a ti te había concedido la vida, tú no estás muerto, pero estás metido entre los muertos, entre los que no conocen al Señor, incluso tal vez participando de sus actitudes, de sus fiestas de muertos. Esa palabra levántate es la palabra griega 450 que es anistemi y significa levantarse, pararse, resucitar, incorporarse, ponerse en pie y presentarse. Entonces, mire, levantarse, pararse, es tiempo de reconocer la condición. Sí, mire, a veces uno dice, yo no soy caído, yo no estoy caído. Pero tal vez hay situaciones en tu vida que sí cayeron. Tu búsqueda con el Señor, el tiempo que dedicabas en la oración, el anhelo o ese amor que ardía en tu corazón al principio, ya no está igual. Has perdido tu primer amor, estás caído. Has descuidado situaciones, estás caído en esas áreas. Y es tiempo de ponerse en pie. Como hablamos, el justo ante su Señor cae, tu Señor se levanta. Y yo creo que el Señor, el apóstol ha predicado, estamos viviendo un tiempo de derramamiento de la gracia del Señor. Él va a derramar una abundante gracia que nos va a ayudar a poder vencer todas esas áreas que no hemos logrado vencer. Y también nos va a ayudar en esa gracia. Sí, Señor, tomo esa gracia para levantarme. No he podido vencer ese acomodamiento, pero si tu gracia cae sobre mi vida, yo la tomo. Mire, en el año de la gracia, creo que fue en el 2005, si no estoy mal, no estoy segura. En el año de la gracia yo me acuerdo que estaba en una situación no caída, porque no, pero muy acomodada, muy en chancletas, como nos ha enseñado el apóstol, ¿verdad? Muy relajada en mi vida espiritual. Yo me acuerdo que cuando recibí esa proclama, yo le dije, Señor, yo tomo de tu gracia. Ayúdame, porque he intentado, pero no he podido. Y mire, en su infinita misericordia, el Señor trabajó conmigo, me levantó y de alguna manera me llevó a un nivel espiritual y de búsqueda del Señor, como no lo había logrado hacer por años de mi vida atrás. Aunque quisiera, no había podido. Esa gracia está siendo derramada para que tú la tomes y te levantes de la condición, cualquiera que sea caída, y te pongas de pie y te pares. También significa presentarse. Y mire, me llama la atención porque presentarse, ¿a dónde? Dice la palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia del oportuno socorro. Si le has fallado al Señor, si el Señor te ha hablado en este mensaje y reconoces tu condición de dormido, de caído, de como sea, que tú vayas hoy y te presentes delante del Señor y le presentes tu pecado. Y dice que le confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces el Señor está dispuesto, presto a derramarte de su gracia y misericordia para vencer esas situaciones, esas actitudes que tú mismo no habías logrado anteriormente. Significa incorporarse. Mire, incorporarse es volver a tomar el lugar espiritual que tenías. Si tenías privilegio y lo perdiste por el acomodamiento, por lo que sea, estamos en el año de recuperación. Y el Señor todavía nos deja 2 meses de gracia, aunque no es que se acabe, pero ahorita está como fuerte eso, para que tú te incorpores de nuevo, para que tú te formes en el ejército de Dios en orden de batalla, para que tú tomes el lugar que te corresponde. No importa si te sientes acusado, señalado, si fallaste, si pecaste, el trato es directo de Dios contigo. Y si Dios no te acusa, ¿quién puede acusar a los elegidos de Jehová? Dice la palabra. Entonces, levántate, incorpórate de nuevo. Dice ponerse de pie. Nuevamente, si habías caído, levántate. Este es el tiempo. Y el Señor está hablando a tiempo y afuera de tiempo por medio de su Espíritu Santo. Ponte de pie. Si no te dan las fuerzas, su gracia es suficiente para levantarte. Tú solo pon el querer y Dios va a hacer el hacer en tu vida. Acompáñeme a Efesios 2:5. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, la Reina Valera traduce pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Entonces, mire, para el que recibió a Cristo en su corazón, él ya no está muerto. Solo está dormido, como la niña de Lázaro, ¿verdad? Como la niña de Jairo, le dije Jairo, o como Lázaro, solo están dormidos. Pero espiritualmente, ese adormecimiento es tiempo que te levantes. Pero para los que están muertos en sus delitos y en sus pecados y que no han querido salir de ahí o no han podido salir de ahí, hoy el Señor te dice con la voz de su Espíritu Santo, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Acompáñeme a Colosenses 2, del 12 al 15, dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y mire, aquí voy a parar. Sabemos que en la palabra a los hijos de Dios, a los que recibimos del nuevo pacto, nos deja solamente dos enseñanzas como mandato. Una es la Santa Cena y la otra es el bautismo. Primero el bautismo y después la Santa Cena, pero es necesario que se bautice. No es yo acepto a Cristo en mi corazón, recibo el sacrificio, pero como cuando era chiquito me bauticé. No, porque dice, el que crea y se bautice será salvo. Cuando usted le abre su corazón al Señor, necesita ir a buscar el bautismo. Porque cuando usted se bautiza, dice que es levantado, es resucitado juntamente con Cristo. Y toda su naturaleza pasada queda ahí, en las aguas. Muere, es dejada atrás y puede empezar a vivir una vida sin que el pecado le tenga derecho sobre su vida. Entonces, mire, vamos a orar al final para abrir el corazón y aceptar a Cristo. Pero si usted hace esa oración, vamos a dejarle aquí un número de WhatsApp para que usted pueda comunicarse y ya sea que esté aquí o en otro país, le den orientación de cómo hacer para bautizarse y cuándo. Porque es importante, es primordial para su vida espiritual. Sobre todo en este tiempo glorioso que estamos viviendo, en este tiempo de despertarse, de levantarse y salir de entre los muertos. Y dice más adelante, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Entonces, nuevamente, con el bautismo, muere y resucita a una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, mire, cuando recibimos a Cristo y nos bautizamos, esa naturaleza de pecado es quitada de nosotros. Y tal vez antes no podíamos dejar de pecar porque estaba la naturaleza de pecado. Pero al aceptar a Cristo y recibir el bautismo, esa naturaleza nos es quitada y nos es más fácil dejar de pecar. Es cierto, hay una ley en los miembros que hemos aprendido también que es como que se le dio permiso para pecar y eso sigue como cobrando derechos. Pero por medio de la administración y la liberación el Señor te puede hacer libre. Pero la primera liberación a tu alma es en el bautismo. Dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, con Cristo, todos esos derechos de pecado, digámoslo así, la factura que el enemigo tenía para cobrarnos por decir este hizo esto, este hizo esto, y merece esto y esto y esto, fue clavada en la cruz del Calvario. Y no solo se le quitó el derecho, sino que dice que él avergonzó públicamente a todas esas potestades con ese sacrificio perfecto de la cruz. Así que la sangre de Cristo y el sacrificio perfecto de Cristo es suficiente para perdonar tus pecados, es suficiente para limpiarte, para lavarte y para darte una nueva naturaleza, ya no con acusación, ya no con humillación, sino con la frente en alto. Y mire, el Señor dejó escrito esto para que tú entiendas el precioso sacrificio de Jesús, que cuando dices yo recibo a Jesús en mi corazón y le abro mi corazón y reconozco el sacrificio perfecto de la cruz, no estás diciendo me voy a cambiar de religión, estás diciendo todos estos beneficios que están ahí, el dejar muerta mi naturaleza, el que todos mis pecados fueran clavados y que mi enemigo quede avergonzado públicamente, yo lo tomo para mi vida, yo lo recibo para mi vida, yo lo necesito. Eso es lo que recibimos cuando hacemos la oración de fe que conocemos así o que llamamos así. Pero mire, decía, fuimos sepultados nuestros pecados cuando nos bautizamos y resucitamos a una novedad de vida. Entonces, si estás caído de entre los muertos, levántate. Si estás en condición de muerto, resucita, abriendo de tu corazón a Jesús. Primera de Pedro 1:18
Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados, la Biblia de las Américas dice redimidos, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como el de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, mire, puede ser que hayan pecados ancestrales, como le pasó a David, que cuando él pecó y cometió adulterio con Betsabé, en un momento en el Salmo 51 le he revelado que fue porque su mamá había pecado y él había sido concebido en pecado, en adulterio, en iniquidad, había sido dado a luz. Él recibe esa revelación y pues ahí tal vez no estaba todavía el sacrificio de Cristo, pero algo le fue revelado para que él entienda y reconozca y deje escrito lo que pasó ahí. Pero eso es para nosotros ahora, con el sacrificio de Cristo. Él, con su sangre preciosa, Él limpió y nos rescató de esa, me gusta esa versión como dice, esa vida absurda que heredamos de nuestros antepasados, la vana manera de vivir, dice la mayoría de las versiones, heredada de nuestros padres, de todo pecado ancestral que tal vez tiene derecho sobre tu vida, porque es pues cuando uno peca, abre derecho, da concesiones, no solo para nosotros, sino incluso para que alcance a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta la 4ª generación, dice la palabra. Pero con la sangre de Cristo es pagado ese derecho y es cortado de tu vida y es clavado en la cruz del Calvario. Así que es tiempo, hermanos, de que nos levantemos, que nos despertemos primero todo el que esté dormido, o que se despierte todo el que esté dormido, que se levante de entre los muertos para que la luz de Cristo le resplandezca. Vamos a orar y pedirle al Señor. Primero vamos a orar por aquel que necesita despertarse, por aquel que necesita levantarse, aquel que conoció a Cristo y que se apartó y que necesita volver. Hoy es el tiempo que el Señor está llamando a que vuelvan. Y por último vamos a hacer la oración de fe para aquel que quiere abrirle su corazón a Cristo y empezar una vida nueva, sin acusación, sin delitos, sin pecado, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por este tiempo que tú preparaste, Señor, porque tú nos hablas a nuestro corazón a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Sabemos y declaramos que tu venida, Señor, está cerca y queremos, Señor, no ser esas 10 vírgenes que se durmieron, Señor, esperando tu venida, sino ser esa amada que regresa contigo ya casada, Señor, que no se durmió, que no desfalleció, que no se quedó acomodado, sino que esperaba ansiosa y preparada, limpiándose y purificándose para que tú vengas, Señor. Ayuda, Señor, a todos aquellos que están en condición de dormido, Señor. Lanza tú la palabra, Señor, a su alma, a su espíritu, a su corazón, diciéndole, despiértate, despiértate y levántate en el nombre de Jesús. Que sean abiertos sus ojos, Señor, que por medio de tu gracia puedan salir de todo acomodamiento, Señor, e incorporarse de nuevo, Señor, a tu servicio, a tu palabra, Señor, a buscarte a ti con todo su corazón, a seguirse limpiando y a seguirse purificando para ti, Señor, esperando anhelantes tu venida en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por todos aquellos que han caído, Señor, que te han fallado y que quizás están muertos, Señor, que están acomodados a la par de muertos, Señor bendito, participando, Señor, de obras infructuosas de la carne, Señor. Háblales a su corazón, Señor, así como hiciste con Lázaro, Señor. Quita la piedra y llámalos por nombre, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan levantarse, Señor, y empezar a caminar, Señor, en novedad de vida, Padre, en el nombre de Jesús, pudiendo vencer con tu gracia, Señor, todo pecado, toda falla, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, por aquellos que hoy van a entregar su vida, para que tú abras su entendimiento, Señor, y su corazón, para que puedan hacer esta oración de fe, confiados, Señor, y tú visites sus vidas, Señor, ahí donde están, Padre. Si tú vas a abrir tu corazón al Señor, repite algo así la oración. Padre, yo te doy gracias por el sacrificio perfecto de la cruz, por el sacrificio perfecto de Cristo que borró todos mis pecados, que dejó clavada en la cruz del Calvario todo decreto, toda acta contraria a mi vida. Yo reconozco el sacrificio de Cristo como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que su sacrificio perfecto lava, limpia todos mis pecados. Yo me confieso pecador y hoy te entrego mi vida a ti y decido buscarte, servirte. En el nombre de Jesús, yo me levanto hoy y clamo por tu gracia y tu favor para hacerlo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y le recuerdo que si usted hizo esa oración de fe, puede escribir a este número de WhatsApp y pedir información acerca del bautismo, porque eso sería lo siguiente a hacer y sería bueno que lo hiciera pronto para que reciba los beneficios completos y el pecado ya no lo alcance nuevamente.
Nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo martes, ya sea virtual o si el Señor ya nos abre las puertas para hacerlo presencialmente. Bendiciones para su vida y su familia en el nombre de Jesús.